inicio clase de competencias ciudadanas del 13 de agosto con el grado cuarto B. So, for today, we are going to work in the book, but first, we're going to watch a video about the topic, okay? So, please pay attention. I'm going to turn off my camera to try to watch faster. Estudiaremos las condiciones naturales de América Latina. ¿Recuerdan a qué se llama condiciones naturales? Sí, a las características de relieve, suelo, agua, flora, fauna y clima. Muy bien. Las variadas condiciones naturales que presenta América Latina posibilitan una oferta muy rica y diversa de recursos naturales. ¿Cuáles son esos recursos? Tanto las selvas como los bosques tropicales que se desarrollan en Centroamérica y Sudamérica cumplen importantes funciones naturales, producen oxígeno, protegen los suelos de la erosión del agua y además son el hábitat de numerosas especies vegetales y animales. Por ejemplo, la selva amazónica. Así es, esta selva se encuentra en América del Sur, rodeando el río que lleva el mismo nombre, Amazonas. Este río es el más caudaloso del mundo y su cuenca, así como también la selva que lo rodea, se extiende por el territorio de 9 países sudamericanos. Se la conoce como el pulmón del mundo y es la principal fuente de recursos forestales de América. ¿Qué otros recursos posee América Latina? Muchos países latinoamericanos, especialmente del área andina, poseen grandes yacimientos mineros y se han especializado en su extracción y exportación, pero como son de carácter no renovable y el ritmo de explotación al que fueron sometidos fue muy alto, la reserva de estos recursos en el continente está en riesgo. ¿Y qué países poseen este tipo de recursos? Por ejemplo, Bolivia, Chile. Chicos, la sugerencia o el favor es que apaguen la cámara para que el video se escuche pues bien, porque creo que siempre es como problemas de conexión. Una vez que termine el video, pues volvemos a encender las cámaras. Jerónimo, se escucha muy trabado. Sin problema, sí. Santiago, please. Y el micrófono también. Sí, yo lo voy a silenciar acá. Ya por el chat me estaban escribiendo, que efectivamente se escucha un poquito trabado. Gerito, te pedimos el favor. Gracias, amor. La explotación al que fueron sometidos fue muy alto. La reserva de estos recursos en el continente está en riesgo. ¿Y qué países poseen este tipo de recursos? Por ejemplo, Bolivia, Chile, Venezuela, Brasil y Argentina. ¿Hay más recursos? Pues sí, hay varios. Por último mencionaremos los hídricos. Los cursos de agua son una importante fuente de energía y un recurso clave para el desarrollo de las actividades económicas portuarias, pesqueras, la industria y el turismo. Ya hemos hablado que el agua es un recurso natural renovable, ¿no? Y a excepción del agua del mar, que es inagotable, que nos sirve como herramienta, como medio de transporte y para la pesca. Y en América habla de los recursos no renovables, haciendo referencia a la explotación de minerales. Pesqueras, la industria y el turismo. ¿Cómo se realiza el aprovechamiento hidroeléctrico? Mediante la construcción de represas. Por ejemplo, sobre el río Paraná hay construidas 2 grandes represas. La de Itaipú, compartida por Brasil y Paraguay, y la de Yacyretá, compartida por Argentina y Paraguay. Pero con semejantes obras, ¿no se producen transformaciones en la naturaleza? Si bien estas obras producen grandes cantidades de energía, a su vez producen efectos negativos sobre la región, como las plantas, las represas, perdón, son para generar energía eléctrica para la región. Entonces, para poder llegar hasta allá, intervenir los ríos de esa manera, para contener el agua, a ver, le volvemos un poquito a la foto, para contener el agua de estos grandes ríos y hacer estas construcciones, pues hay que hacer un desgaste natural. Mira, aquí con la presión del agua se mueven unas turbinas que generan energía eléctrica. Entonces, para poder contener todo el agua de estos ríos y llegar y poder tener acceso a esto, tienen que dañar fauna y flora natural. Entonces, por eso es que no es bueno para el medio ambiente, aunque es beneficioso para el ser humano.
compartida por Argentina y Paraguay. Pero con semejantes obras, ¿no se producen transformaciones en la naturaleza? Si bien estas obras producen grandes cantidades de energía, a su vez producen efectos negativos sobre la región, como inundaciones, desaparición de especies animales y vegetales y el traslado de las poblaciones que viven en las cercanías. Entonces, los efectos negativos no solo recaen sobre la naturaleza, sino también sobre las sociedades. Es cierto, por eso se dice que son problemas que afectan al ambiente. Recuerden que el ambiente incluye tanto elementos naturales como elementos construidos por la sociedad. ¿Y de qué otras maneras se puede ver afectada una sociedad por los efectos negativos? Por ejemplo, la contaminación de las aguas y del aire, la deforestación de selvas y bosques, el agotamiento de los suelos, son entre otros algunos problemas ambientales muy preocupantes. Sin embargo, tienen distintas escalas de alcance. ¿Qué es una escala de alcance? Se refiere a la difusión o la extensión alcanzada por el problema. Por ejemplo, la contaminación del aire provocada por un basural a cielo abierto puede afectar a la población de un vecindario o de una ciudad. En este caso se trata de un problema de escala local. En cambio, hay otros problemas que afectan a zonas más amplias. A estos se los llama problemas regionales. Los nacionales afectan a todo un país. Por ejemplo, la lluvia ácida. Maestra, ¿hay problemas de escala internacional? Claro, son aquellos problemas que afectan el territorio de varios países, como es el caso de las inundaciones que se producen en el noroeste de Argentina, el sur de Brasil y el sur de Paraguay. También existen problemas que son de escala global, es decir, que afectan a todos los habitantes del planeta y a los seres vivos. Por ejemplo, el efecto invernadero y la capa de ozono. ¿Y para qué sirve conocer la escala de alcance de los problemas? Es una buena pregunta. Conocer la escala de alcance de un problema permite poder establecer quiénes son los responsables de resolver la situación y buscar una solución al problema. Una pausa comercial. Atentos a la información que aparece allí. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder la pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. Porque el auto no es un río. No se puede estar en ningún lado. ¿O sí? Sería bueno estar en el mar. Pues el clima está cambiando por el problema del calentamiento global del planeta. ¿Qué es eso? Es un fenómeno provocado por el uso intensivo de combustibles como el petróleo y el carbón, que a partir del siglo XIX comenzaron a realizar las sociedades industriales. Es un problema a escala global. ¿De qué manera? Por ejemplo, vivimos inviernos más templados, veranos más calurosos, tormentas, sequías, inundaciones. Pero, ¿cuáles son las causas de estos fenómenos, Santi? Para conocer las causas tendríamos que estudiar cuáles son los problemas que afectan a los países de América Latina, por ejemplo. ¿Y cuáles son los problemas ambientales que comparten los países latinoamericanos? Uno de los más importantes es la deforestación de la selva amazónica. En la selva encontramos 80.000 especies vegetales, 30 millones de animales y cientos de millones de microorganismos. También el 34% de las maderas subtropicales. Lamentablemente, estos recursos no han sido explotados adecuadamente. El 13% de la selva ha sido destruida por la tala indiscriminada. ¿Y por qué se tala la selva, Santi? No lo puedo entender. La tala se realiza para la extracción de leña, para ganar tierras, para expandir las actividades. Atentos a esto, por favor. ¿Para qué se cortan o para qué se talan bosques? Que son la fuente de oxígeno, hábitat de tantos animales, protección de fuentes hídricas. Entonces, para sacar la madera para construcción o para ganar terreno en la ganadería o en los cultivos. Que, por ejemplo, en enero, febrero, que un incendio en la selva del Amazonas aparentemente fue provocado por los seres humanos. Es más fácil quemar el bosque más rápido y así poder hacer unas plantaciones de soya en el Brasil. Lo hicieron en el Brasil, en el sur, en el sur de la selva, donde ellos tienen grandes plantaciones de soya. Actividades agropecuarias, como el cultivo o cría de animales. También para la construcción de grandes obras de infraestructura,
como la carretera transoceánica o las represas hidroeléctricas, y también para la explotación minera. ¿Y cuáles son las consecuencias? Un gran problema que provoca la tala o el desmonte de este tipo es la destrucción de los recursos forestales con su consecuente pérdida de biodiversidad. ¡Ay, yo sé qué es la biodiversidad! Es la riqueza natural que posee un ambiente natural, como plantas, animales, bacterias, hongos y otros organismos, ¿no? Así es, la diversidad biológica es un recurso muy importante para las sociedades, ya que las distintas especies de seres vivos son utilizadas para producir alimentos, medicamentos, cosméticos, tinturas y gomas, entre otros bienes de consumo. ¿Y de qué manera resulta afectada la biodiversidad de la selva amazónica? Hay dos formas de afectar la biodiversidad. Una directa, que es cuando se eliminan especies biológicas. La indirecta se da cuando se elimina una especie y desaparecen otras que necesitan a la primera para vivir o reproducirse. ¡Uy! Santi, eso es muy grave. ¿Es un problema que no tiene solución? No, no es así. Pero para que la haya, es necesario el acuerdo de los gobiernos de los países dispuestos a enfrentar el problema para asegurar la vida en el planeta. Bien, Nati, ¿entendiste cuáles son los problemas ambientales? Sí, Santi. Ahora sé cuáles son y las distintas consecuencias que provocan. Allí también aparecía la respuesta a la pregunta sobre el río más importante, sobre el río Amazonas, ¿no? Que sí lo respondieron ustedes muy bien. Vamos a hacer la pausa activa en este momento y vamos a continuar al trabajo del libro. Ya les explico lo que hay que hacer y se pueden desconectar. Please, everybody open the book in page 25. 25, sí. 24 ya terminamos la actividad que era esta, la clase anterior. Mira, que era... Se me hizo la página 24. Ok. 25, ¿listo? Ay, se me perdió la página 20. Ah, no, la 24 está acá, miren. Primera, así me gusta, es que va, se me corrió, es aquí. La 24 ya la hicimos, ¿no? Sobre los recursos no renovables. Explico, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, Tomás Salazar, ¿tú me podrías decir qué observas en la imagen? ¿Qué crees que ocurrió allí? Había un buque que cargaba petróleo y el petróleo se derramó. Muy bien. Un buque que cargaba petróleo en el mar se derramó y está contaminando las fuentes hídricas o el mar. Entonces, ¿esto cómo afecta? El petróleo, al ser una capa grasosa, hace que se tape no entren los rayos del sol adecuadamente y no le da a las plantas que están por debajo del agua, que también hacen un proceso de fotosíntesis. Esas plantas mueren, entonces los peces que se alimentan de ellas pues también van a tener problemas se altera el ecosistema. Igual los peces que respiran por sus branquias, en lugar de agua lo que le va a entrar a las branquias es petróleo y pues mueren. Las aves que hacen pesca para alimentarse caen al agua, sus plumas se tornarán más pesadas al estar untadas de aceite y no podrán volver a volar, se quedan allí en el agua y pues inevitablemente eso le genera la muerte. Entonces, estos desastres naturales, estos son unos riesgos ecológicos muy altos. Van a escribir lo que dijo Tomás, cada uno con sus palabras. Van a proponer la continuación de la historia. ¿Qué va a pasar con los animales y los seres humanos a causa de este derramamiento de petróleo? Punto 4, Gerito, léelo por favor. Ah, perdón, sí, el punto 4 es el punto 5, amor, léelo por favor. Gerito, ¿estás? Sí, teacher, ahí está, solo que Sí. no quiere hablar. Isabela Roa, léeme el punto 5, por favor.
Consulta acerca de los recursos naturales que se explotan en tu región y cómo estas actividades afectan a las plantas, los animales y la población humana. Listo, entonces para que no tengan que hacer mayor investigación, porque realmente eso lo hemos visto mucho, en nuestra región, que es la región de la Orinoquía, aquí se explota petróleo, se saca petróleo del subsuelo. Volví. Así que sí. Volví. Y volviste, Sí, que tienes mal internet. Para tener mejor internet, por favor, apaguen las cámaras. Sí, Yo igual. la tenía apagada, solo que Sí, no problema, tranquilos. Entonces, les estaba diciendo que en la Orinoquía se extrae petróleo, se hacen tala de flora silvestre o flora endémica del lugar para poder hacer potreros para la ganadería o para expandir los cultivos de arroz, que son las actividades económicas propias de la Orinoquía. Entonces, ¿esto cómo creen ustedes que afecta a las plantas, cómo afecta a los animales y cómo afecta a la población humana? En los casos de los cultivos de arroz y la ganadería, muchas personas dueñas de sus fincas lo que hacen es que, por ejemplo, un daño muy grande que le hacen al ecosistema es que desvían los ríos. Es decir, el río va por su cauce normal y empiezan a hacer como una zanjita o como una nueva carreterita para el río para que entre a su finca y le riegue los cultivos y pueda también abastecer al ganado de agua. Entonces hace que el río pues pierda lógicamente parte de su cantidad de agua, de su caudal, y lo que hacen es desviar los ríos. Eso no está bien, no es correcto hacerlo para inundar sus propios terrenos, no está bien hacerlo. Entonces, ¿eso cómo afecta a la población humana? También los riegos que hacen, las fumigaciones que hacen, a veces contaminan las fuentes hídricas y esos venenos, esos químicos que le echan al agua, pues son dañinos para el ser humano. Entonces, lo que deben hacer ahí es escribir, por favor, desde su punto de vista, van a escribir qué pasó en la historia, qué pasó, cuál sería proponer un final, una continuación de la historia, qué va a pasar con animales, seres humanos y plantas, y escribir los riesgos que tiene para el ser humano, los animales y las plantas, la explotación de los recursos naturales en nuestra región.